pasado, de Menzies, ayer y hoy. Voy a contarle una historia que usted seguramente algunos aspectos conoce, pero otros los desconoce profundamente. Hemos dicho siempre en este programa que Macri es presidente porque ganó una elección María Eugenia Vidal, y no al revés, no que Vidal es gobernadora porque ganó Macri. Y además dijimos que los errores de Cristina hicieron presidente a Mauricio Macri. Cuando se hizo la interna del justicialismo, donde Cristina lo quiso obligar a Randazzo a ser candidato a gobernador de Scioli y Randazzo se negó, porque quería competir por la candidatura a presidente con Scioli y no la gobernación, porque además le dijo a Cristina, es un desastre lo que deja Scioli en la provincia, a quien en el propio riñón de la Casa Rosada lo tenían como el peor gobernador de la historia, ya no del peronismo, sino de la historia. Aquel día, Cristina puso el peor error. Llevó de candidato a Aníbal Fernández. Enfrente, con el aval de la propia Iglesia, estaba el titular de entonces de la Cámara de Diputados, Domínguez, Julián Domínguez, acompañado de Espinosa, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Tenían todas las de ganar en la interna, y iban a ganar la interna, y de hecho la ganaron. Pero a través de una decisión política, en el Correo Central, se hicieron los deberes por los muchachos de la Cámpora, y lo que primero iba a ser una denuncia de Domínguez y Espinosa, terminó siendo un manto de silencio para no hacer olas. Amagaron, lo dijeron, y después se llamaron a tranquilidad. Por eso está cobrando Espinosa como candidato a diputado ahora en la lista de Cristina, y Domínguez, que no quiso saber más nada por la jugada que le habían hecho, se quedó afuera cuando Randazzo le ofreció el primer lugar a otro candidato que no era él. Aquella jugada en el Correo se hacía en una empresa estatizada con una tremenda deuda del grupo Macri que nunca reclamó el kirchnerismo. Habida cuenta que superaban los 500 millones de dólares. Hoy, el Correo Central, Correo Argentino, Correo Central me refiero principal de la Argentina, tiene un déficit operativo de 4.000 millones de pesos, que es la misma deuda que tiene en la FIP la empresa que compite con el Correo, que es OCA. Una tiene déficit fiscal, que el Estado concurre todos los meses y pone la plata que falta. La otra es una empresa privada, mal administrada, donde trabajan 7.000 afiliados de camioneros. Y que el propio sindicato ha terminado pagando sueldos para evitar que pase lo peor, que la cierre. Pero el titular de la FIP dice que no encuentra ninguna resolución para aplicar y que tienen que pagar. Y como no pueden pagar, temen lo peor. Pero Macri, bajo una orden, no antes de las elecciones, creen un nuevo conflicto con Moyano, con Hugo Moyano. Esto es una parte de la historia, pero ahora le voy a contar la otra historia que se produjo en las últimas horas en el Correo Argentino, el que mal administró la familia Macri y que tiene como responsable a un hombre que salió de Sogma, es decir, de una de las empresas de la familia presidencial, y que se llama Jorge Irigoyen. Bueno, no lo van a desplazar a él porque sabe muchas cosas de Macri, de la familia Macri, lo van a dejar, pero le van a poner un nuevo CEO. Y aquí que este nuevo CEO es nada más ni nada menos que el que mal administró OCA, el que llevó una situación de ahogo financiero a OCA,
ese va a ir ahora a manejar el correo. Pero ¿por qué piensan ustedes que se producen estas cuestiones en el correo? Porque hay que asegurar las elecciones de octubre. Y entonces le pidieron la renuncia a Ramón Baldassini, que hace 51 años, ¿escuchó bien? 51 años. Este muchacho que es frondicista, que es abogado además, el doctor Baldassini, que está al frente de FOESIT. Otro era un poderoso gremio, hoy venido a menos. ¿Por qué venido a menos? Porque trabajan 15.000 trabajadores en el correo y ni siquiera se sabe si todos están afiliados a FOESIT. Bueno, le pidieron la renuncia a Baldassini, a Roberto Rivero, a Carlos Felepeto y a Carlos Rossi, 4 integrantes del directorio del Correo Central. Pero queda una persona que inexplicablemente apareció, porque es el que más experiencia tiene, después de ser, durante todo el kirchnerismo, director nacional electoral, el radical Alejandro Tulio fue a parar al Correo Central. Es el que sabe mover las piezas electorales. Nadie se alarmó cuando lo sacaron de un lugar y lo pusieron en otro. Nada más ni nada menos que donde se mandan los telegramas. ¿Qué es lo que se cuestionó? La suba de los telegramas. ¿Qué es lo que le hicieron a Domínguez y Espinosa, que habían ganado la interna para que figurara que no la habían ganado? Después de esto, aparece entonces la nueva propuesta del propio presidente, que se llama Gustavo Papini, un ex funcionario CEO de OCA, que está vinculado al grupo Pegasus, que son los que administran Pharmacity, por lo cual Maru Quintana tuvo algo que ver en este nombramiento. Pero además de eso, va a seguir Jorge Irigoyen, que va a pasar de ser el CEO principal a presidente del Correo, o sea, el hombre de Soma. Y además van a incorporar a Antonio Cao. ¿Quién es Antonio Cao? Un hombre que no tiene la menor idea de lo que es un correo, viene del sector electrodomésticos, pero pertenece a la geocracia, es decir, pertenece al mundo de los gerentes. 17.000 trabajadores del correo que se preparen. Después de octubre echan a la mitad. Anoten la fecha en que se los dije. Pero queda Alejandro Tulio, el radical con experiencia de manejar electoralmente las cosas, el que sabe más de todos los que están en el correo. Y es interesantísimo cómo estas cosas pasan sin que nadie se dé cuenta. Mientras esto ocurre, por un lado, tenemos el tema de OCA, donde si aplican la ley tributaria, OCA no puede funcionar más. Y quedarían 7.000 choferes o 7.000 personas afiliadas al gremio camionero sin trabajo, lo que significaría un verdadero conflicto en puerta. Sobre todo ahora, que después de arreglar con la fraternidad y con la UTA, el gobierno, dándole lo que los gremios habían pedido para sus trabajadores, acaba de flexibilizar la tarifa de los micros de larga distancia, para darle, modificando la banda horaria, para que le den a los dueños del transporte la posibilidad de que o que la bajen o que la suban. Es decir, antes tenían un precio fijado por el Estado por kilómetro. Bueno, ahora tienen una banda que pueden manejar, o sea que pueden abaratar para competir con el avión, o la pueden subir en caso de que tengan necesidad, libremente, para que puedan pagar el aumento del 21% que el Ministerio de Trabajo obligatoriamente estableció para todos los choferes de larga distancia, porque se quedaban 20.000 choferes sin trabajo y un paro del transporte que era inmanejable. Frente a estas cosas que pasan de largo en una sociedad aturdida por otras situaciones, esto que les estoy contando del correo tiene directa implicancia con octubre. Van a anunciar que van a comprar más escáner, van a anunciar que van a hacer algunas modificaciones, pero la verdad es que no estuvieron satisfechos
de la forma en que se manejaron las cosas, sobre todo después que a la hora de la verdad terminaron perdiendo a nivel senadores, porque en realidad la mujer más votada fue la candidata a diputada de Cambiemos y no la candidata a senadora del Frente Ciudadano. O sea, la mujer más votada en la provincia de Buenos Aires fue la ex funcionaria de Cristina. Dicho esto, el presidente tomó otra decisión. Se puso muy mal cuando trascendió que habían violado la ley del Parlamento con un decreto que no permitía el blanqueo de capitales para los parientes de los funcionarios, y Macri firmó un decreto por el cual algún día tendrá que dar explicaciones él, el jefe de gabinete, los que firman ese decreto, porque había una ley que lo prohibía, para permitir que blanquearan los parientes, entre lo que aparece su hermano blanqueando una millonada de dólares, su amigo Caputo otro tanto, y se puso furioso y lo llamó a Abad. ¿Cómo hubo esta fuga? ¿Qué pasó? Y entonces el titular de la recaudación impositiva mandó con urgencia a llamar a Sosa. ¿Quién es Sosa? Uno de los auditores de confianza de Abad. Y le dijo, investiga con urgencia de dónde salió el dato que se hizo público que los parientes de los funcionarios blanquearon millones de dólares y de pesos, y que el presidente está muy enojado. Sosa se puso inmediatamente a esa tarea, se puso a trabajar, y finalmente lo terminan de echar a Jorge Enrique Inskens, subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones, y el propio Néstor Sosa lo va a reemplazar en ese cargo. ¿Por qué? Porque de allí se filtró la información a la prensa de que todos los parientes habían violado la ley del Congreso bancado por un decreto presidencial. A partir de esta situación se crea un tira y afloje entre Andrés Ibarra, que es el responsable de hacer las modificaciones en el correo, Mario Quintana, el hombre fuerte de la jefatura de gabinete, y el propio Haddad, porque por un lado en la Casa de Gobierno no quieren ningún conflicto como ya, ni mucho menos antes de octubre, y hay que de cualquier forma posponer cualquier cuestión que lleve a la quiebra a Oca, y por otro lado, el que mal administró a Oca lo acaban de nombrar en el Correo Central, en el Correo Nacional, el Correo Argentino. Que alguien explique cómo es esto. Llevó a la quiebra una empresa privada, lo ponen en otra empresa que alguien de Sonda manejaba, que qué casualidad, la misma familia Macri lo había llevado a la quiebra. El Correo. Estamos en un pantano donde de estas cosas la prensa no habla, pero que son fundamentales a la hora de contar votitos. Porque si usted se va a expresar en octubre, lo que el Correo mande a Indra, la sospechada empresa española, la misma que durante el kirchnerismo hizo los comicios y que ahora la recontrató el macrismo, va a anunciar lo que el Correo le mande, para lo cual se necesita gente totalmente de confianza que sepa hacer las cosas en el Correo. Y acá Tulio, el ex responsable electoral, va a ser el gran asesor de lo que se viene en octubre. Prepárense. Y a los trabajadores del Correo argentino le decimos que también se preparen, porque el hecho de que se van los directores, entre ellos Baldassini, el dirigente sindical, significa que después de octubre se reduce por lo menos la mitad del personal que trabaja en el Correo. Vayan haciendo cuenta. Trabajan 15.000 personas, quedarán 7.000. Y si se cae Oca, ni les cuento lo que puede llegar a ocurrir. En este clima,
y con estas cuestiones de presiones de un lado y del otro, se va a hacer el confederal de la CGT para ver si hay huelga o no hay huelga. Con un transporte que no se va a adherir al paro, aparentemente, y con negociaciones como esta que le estoy contando, que engloban mucho más de lo que trasciende. Mientras tanto, le quiero dar una sorpresa, porque hablábamos la vez pasada cuando le pedíamos a quién iba a votar y demás, y alguien dijo botón blanco, y eso después, por lo general después no se computan. Bueno, ya se saben cuánta gente votó en blanco en la provincia de Buenos Aires, y está después de Randazzo, es decir, primero salió en senadores Cristina, en diputados Cambiemos, después la lista para abajo, viene Massa, luego viene Randazzo, y después vienen los votos en blanco, más que la izquierda, y más que todo el resto de los partidos que se presentaron. Y la verdad es que si en una elección que se supone que son internas, donde la gente debe preestablecer los candidatos, hay una enorme cantidad de argentinos de la provincia de Buenos Aires que no tienen a quién votar, es porque esta democracia fraudulenta les ha quitado la voluntad absoluta. Entre los que no fueron y los que votaron en blanco hay una mayoría increíble. Porque se votó en blanco, repito, en una elección donde se preanunciaba candidatos, o sea, donde uno tenía la opción surtida. Bueno, ¿saben cuántos votaron en blanco en la provincia de Buenos Aires? En las PASO. 308.652 ciudadanos. El 3.45% de los votos emitidos. Para que ustedes tengan una idea, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que hace un festejo por lo que sacaron, sacó 3.38. El voto en blanco, 3.45. Y Ripoll, 1.05, por ejemplo, de ahí para abajo todo lo demás. Es decir, tendríamos que juntar a toda la izquierda para ver si alcanzan los votos en blanco. Estamos parados entonces ante una cosa muy extraña, porque fueron a cumplir con su obligación y votaron en blanco en una preelección. O sea, no es una elección donde uno dice, bueno, no están los que a mí me gustaría que estuvieran. No, ahí podían haber votado cualquiera de cualquier partido para ayudarlo a entrar. No lo satisfacen porque no creen en lo que están viviendo. Y le voy a contar algo más, para que vean que esta democracia es fraudulenta. En el año 2016, la legislatura de la provincia de Buenos Aires estableció la paridad de sexos en las listas, es decir, que se deben integrar con la participación mínima de un 30% de cualquiera de los dos sexos para garantizar que haya esa representatividad. Pero como no la homologaron a la ley, es decir, miraron para otro lado, en el Poder Ejecutivo de Vidal, y se hicieron pasos, vamos a suponer, en donde participaron más de una lista, que la lista A le ganó a la lista B. Pero que como había un pacto previo de que se respetaba la minoría, la lista B le correspondería ocupar lugares de minoría en la lista A. Cada 3 de la lista A, 1 de la lista B. Pero si está el cupo, vamos a suponer femenino, y el que resultó electo de la lista que perdió en masculino, no podría ir porque habría que respetar el cupo y tendría que saltar y poner a otro. ¿Qué dice la justicia electoral? Que esto no sirve, no vale. Porque como no se resolvió antes, ahora no se respeta el cupo. Es decir, a pesar que los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires hicieron una ley, esta ley no fue homologada por el Poder Ejecutivo actual, por lo tanto, al igual que el decreto que hizo Macri, donde facilitó a los parientes para que blanquearan, aquí se rompe el cupo. No existe cupo femenino ni masculino en la provincia de Buenos Aires después de las PASO, donde ya se emitió el voto, y el voto para la justicia electoral, cosa que está bien lo que han hecho, es la superior palabra. Si no se puede cambiar el voto ciudadano, si votó un hombre poner una mujer, o si votó una mujer poner un hombre. Un mamarracho todo es un mamarracho. Ayer decía Cristina en Atenas, en La Plata,
que querían hacer voto electrónico porque pensaban hacer más trampa. Y la verdad que la trampa se ha hecho siempre con la boleta de papel y se hace mucho más con el voto electrónico porque uno vota la lista 25 y está arreglado para que el voto vaya a la 26. Por lo cual, el fiscal electrónico es una de las cosas fundamentales que los partidos políticos tienen que tener. Y dijo ella que iba a pedir acceso a la parte de INRA, porque lo conoce a los españoles, porque antes los contrató y saben cómo trabajan y saben cómo hacen las cosas mal. No hay que pedir nada, tienen todos los partidos y frentes electorales derecho a un fiscal electoral. Y ese fiscal electrónico electoral lo tienen que poner justamente en los centros de cómputo. Así que no hay que pedir permiso, están autorizados. Y por otro lado, en un discurso flojo donde Cristina se ayudó con un papel, cosa que nunca precisó, terminó casi igual que los sindicatos, corrida por izquierda. Y entonces levantó una foto de Maldonado e inmediatamente en las redes sociales le replicaron por qué no la de Julio López. No estuvo muy feliz ayer la expresidenta porque estaba tratando de hacer un papel que no sentía. Ella, que es combativa, terminó haciendo un mensaje de amor y paz. Y la verdad, los muchachos de la cámpora que estaban allí se salían de la vaina por cantar y 2 o 3 veces los paró. Le hicieron dejar los bombos afuera. Y en un paneo rápido de las cámaras, lo único que se vio una bandera del Partido Comunista que le estaban enrollando. Y los muchachos habían dejado todos sus carteles afuera. Más bronca todavía si vieron después la reiteración. Fue un pantallazo muy rápido, pero si lo vieron, más bronca todavía para los pibes, que fueron prácticamente los que completaron Atenas. Pero bueno, quiso hacerlo así lo hizo, remarcó que era donde ella había nacido, La Plata, la capital de la provincia, y nosotros ayer decíamos que venía invicta en 11 elecciones y que había ganado también cuando fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Y aquella vez se le rompió todo el proyecto a Alfonsín, que pensaba, bueno, cuando hizo el Pacto de Olivos con Menem, dijo el senador, 2 de la mayoría serán peronistas, 1 de la minoría será nuestro y tendremos un senador. Y resulta que ese día entró por la minoría Chiche Dualde. La verdad, frente a las cosas que ocurren todos los días, y como decía ayer, uno puede, en el caso Cristina, leer el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, lo puede tomar como quiera. Lo cierto y lo real es que deberían preocuparse más por estas cosas del correo, tanto ella como el gobierno y como el resto de los partidos que van a participar, porque créamelo, esto que pasó tan precipitadamente no es casual. Y yo lo que más lamento no es lo que van a hacer en octubre, sino lo que van a hacer después de octubre. La mitad de los trabajadores van a la calle.